serie de temas que traemos cada domingo sobre la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, este sería el mensaje número 11. Mensaje número 11, ya Dios nos ha dado la gracia de ver el capítulo 1 de esta carta y de ver el capítulo 2 de esta carta. Ahora nosotros estamos culminando el capítulo 3, es decir, la semana pasada nosotros habíamos visto la primera parte del capítulo 3 y el tema era un paréntesis aclaratorio, donde les explicaba cómo el apóstol Pablo había comenzado, después de terminar el capítulo 1 y de haber hablado acerca de la salvación trinitaria, como la salvación, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que esa bendición espiritual es la salvación cuando el Padre nos elige, cuando el Hijo nos redime, cuando el Espíritu Santo nos sella, y que después el apóstol Pablo nos había dado unas notas aclaratorias de que todo esto ocurrió para sacarnos de una muerte espiritual, dice, que estábamos, y nos dio una vida en Cristo Jesús por la riqueza de su gracia. Y que cuando Él nos habla de toda esta salvación, que no es por obra, sino que es por la pura gracia de Dios, luego nos habla de un misterio, y el misterio que comienza a tocar es que ahora Dios de los dos pueblos hizo uno solo, llamado la iglesia, es decir, de los judíos y de los gentiles, Dios derribó la pared de enemistad que había, hizo un solo pueblo y ahora se llama la iglesia. Y luego el apóstol Pablo, terminando el capítulo 2, va a comenzar el capítulo 3 y él va a orar por la iglesia, precisamente por eso del capítulo 1 y del capítulo 2 que hasta ahí les había enseñado. Y entonces uno puede ver en el capítulo 3, versículo 1, que él va a orar, y entonces él dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y veíamos el paréntesis. Y ese paréntesis que continúa del versículo 2 al 13 es para darle a entender a ellos que él es ministro, llamado por Dios, un ministro a los gentiles. Es decir, si bien es cierto que Dios de los judíos y de los gentiles hizo un solo pueblo, Dios escogió a los 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles fueron apóstoles a los judíos. Pedro fue apóstol a los judíos como los demás. Pero Dios llama al apóstol Pablo y ahora le da un ministerio, y es lo que estamos mirando, el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Entonces Dios llama al apóstol Pablo y lo llama para que sea apóstol a los gentiles. Entonces antes de él orar precisamente por los gentiles, o por la iglesia de Éfeso y por todas aquellas iglesias de ese alrededor que estaban recibiendo esta carta, entonces Pablo va a orar por esta causa, y es lo que dice en el versículo 14, miremoslo otra vez, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas. Entonces él va a orar, pero antes de orar hay un paréntesis aclaratorio, es decir, él tenía que aclarar que él fue llamado como un apóstol a los gentiles, porque algunos estaban dudando de su ministerio, y entonces él hace esa aclaración, que él es ese apóstol a los gentiles, y estamos viendo todo eso, y vuelve a retomar el misterio que Dios había guardado por las edades, y era que de los dos pueblos iba a ser uno solo. Vuelve a dar esas notas aclaratorias, y dice Pablo: de los cuales yo fui hecho ministro. Así que en la segunda parte del capítulo 3 que tratamos hoy, y terminando el capítulo 3, para comenzar a la parte práctica ya, que sería la próxima semana, y comenzar a ver Efesios capítulo 4, que eso ya es la práctica. Recuerden, estamos viendo la parte doctrinal. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2 es la parte doctrinal, la nota aclaratoria que vimos, y ahora la oración que él va a hacer para que la iglesia pueda tomar eso que ya sabemos en el capítulo 1 y capítulo 2, pero que es muy importante ahora orar para que la iglesia pueda ponerlo por obra en el capítulo 4 en adelante. Entonces, el tema de hoy sería la oración de Pablo por los gentiles, y fue el texto que ya leímos en la versión Reina Valera, versículos 14 hasta el 21, versículos 14 hasta el 21, que sería la oración de Pablo por los gentiles. Ahora, permítame hacer una lectura de ese mismo pasaje, pero en la palabra de Dios para todos, una versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para todos, y me llamó la atención esta versión, y por eso quiero traerla a colación, y quiero leerla, y usted está pendiente de esta lectura. Entonces sería capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el 21, en Palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: por esto me arrodillo para orar ante el Padre
de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de esto, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre así sea. Impresionante esta versión, me llamó mucho la atención, como un poco más aclaratorio. Ok, yo quiero hablar 4 cosas en esta hora acerca de esa parte de la oración de Pablo por los gentiles. Y esto es muy importante, mi amado hermano. Nosotros ya habíamos visto cómo Pablo lo había hecho iniciando esta carta para que el Señor les abriera el entendimiento. Miremos lo que dice el capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Capítulo 1, versículo 15 hasta el 18, la primera oración que hace el apóstol Pablo, ya la habíamos visto y dice: por esta causa también yo, por esta causa, o sea, después de que él habla de esa salvación trina, dada a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces dice, bueno, por esta causa, o sea, porque tenemos esa salvación, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y aquí está el propósito que ya hemos visto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La idea es que la gente pudiera tener claridad acerca del conocimiento de Cristo, pero Pablo dice la única manera es que el Espíritu Santo, que Dios por medio del Espíritu Santo les dé ese conocimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, lo necesitamos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y sigue pidiendo. Entonces la primera oración que él hace es para que Dios los ilumine, para que Dios les dé la comprensión de lo que Pablo les iba a enseñar. Ahora Pablo ya les enseña todo lo que es la parte de la salvación por pura gracia, y ahora de los dos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia, y la importancia de que la iglesia se congregue, de que la iglesia sea edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, la autoridad de la palabra de Dios. Pero entonces, como ahora va a entrar a decir cómo debemos vivir, y obviamente es el resultado de tener una muy buena enseñanza, ahora necesitamos lo que es la praxis o la práctica, una muy buena práctica de lo que se ha recibido. Pero el apóstol Pablo sabía que esto es imposible, vivir el cristianismo, vivir lo que él ha enseñado, a menos que el Espíritu Santo nos potencione, a menos que el Espíritu Santo nos dé el poder y nos dé la autoridad para poder vivir, y por eso él comienza a orar. Entonces ahora Pablo se dispone a orar por los gentiles, como ya lo dije, y en los versículos que acabamos de leer podemos ver esa oración, y eso es lo que quiero que entremos a mirar ahora. Entonces, versículo 1, otra vez capítulo 3, versículo 1, ya lo dije, pero es donde él se dispone para que tengamos por esta causa. Y entonces vamos al 14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo primero que quiero que veamos en esta hora es: Pablo se dispone a orar por los gentiles. ¿Y cuál es el propósito de esa oración? ¿Y qué es lo que queremos ver? Él dice de entrada que Dios es Padre, pero Dios es Padre no solamente, en este caso, de sus hijos, que de pronto fácilmente los vemos que están acá en la tierra, sino de los hijos que Él tiene en el cielo. Ahora, aquí tengo que aclarar algo, y es que a los ángeles, obviamente, en cierto lugar se les ha llamado hijos de Dios. Usted va en Génesis, bueno, en el Antiguo Testamento usted encuentra, en Job era que quería decir, cuando Job dice que van los hijos de Dios y Satanás a hablar con Dios. Los hijos de Dios ahí son los ángeles, se les llama hijos de Dios. Pero entonces, ¿a qué hace referencia aquí? Porque él dice, bueno, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios es Padre de toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, descartemos entonces a los ángeles, puede ser. Pero más que todo aquí la referencia se está dando a la iglesia triunfante y a la iglesia militante. Es decir, Pablo viene hablando ahora y nosotros ya lo habíamos visto y podemos ir al capítulo 2, versículos 18 y 19. Vaya un momentico, ahí se dará cuenta. Capítulo 2, versículos 18 y 19 dice: porque por medio de él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, los unos son los judíos y los otros son los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, los creyentes judíos, los creyentes gentiles, por el mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Entonces aquí está hablando que Dios es Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y no de la expresión, y miembros de la familia de Dios. Es decir, Dios tiene una familia. Pero entonces nosotros no tenemos que tener una comprensión muy limitada de que la familia de Dios son los hermanos que vemos o la iglesia que está acá en la tierra. A esa iglesia se le llama la iglesia militante, es decir, la iglesia que está militando ahora, ¿verdad? Que está luchando contra las fuerzas del mal, contra el pecado, se llama la iglesia militante. Pero hay una iglesia que se llama la iglesia triunfante, que también es la iglesia y son nuestros hermanos. ¿Quiénes son? Aquellos hermanos que han muerto y que están en la presencia de Dios, es decir, desde Adán y toda la historia del cristianismo hasta nuestros días. No sé cuántos cristianos usted sabe. Yo he escuchado que hay pastores que han muerto por el COVID o lo que sea, hermanos que han muerto por alguna razón. Entonces ellos que ya murieron, siendo hijos de Dios, pasan a estar en la presencia de Dios y a ellos se les llama la iglesia, pero la iglesia triunfante. Entonces la iglesia es una sola, pero la iglesia militante, la que está ahora en la tierra, que llaman a Dios Padre porque son hijos de Dios. La iglesia triunfante son aquellos hijos de Dios que han muerto ya y están en la presencia de Dios, pero también Dios es su Padre y hacen parte de la familia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Por eso dice, ese Padre de quien toma nombre toda familia, la familia que está en el cielo y la familia que está en la tierra. Entonces se refiere en términos general a la iglesia. Pero hay algo que quiero aclarar acá porque dice el verso: por esta causa. ¿Y por qué esta causa? ¿A qué se refiere? Es decir, como ya lo dije, por lo que le vine enseñando, esa es la razón, por lo que ya sabemos, por esa palabra que ya tenemos, de que Dios nos rescató de estando muerte, en una muerte nos sacó a una vida espiritual y ahora nos hizo miembros de la familia de Dios, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos las bendiciones de Dios en el cielo, estamos justamente sentados con Cristo en el cielo. Todo esto, por esta causa, Pablo ahora dobla las rodillas y es muy importante. Dice, doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces es Padre del Señor Jesucristo en término especial. Único en la eternidad, siempre aparece Dios Padre y Dios Hijo, pero eternamente y para siempre está así. Dios Padre, Dios Hijo. Entonces Él es Padre del Hijo en término especial. En término general ya es Padre de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Por eso, pero Pablo dice, yo doblo mis rodillas, es decir, yo me voy a poner a orar. Ahora, este doblo mis rodillas no es que quiere decir que la oración más efectiva es la de rodillas, aunque sí es una oración que nos humilla más y que nos hace como más humildes ante la presencia de Dios, pero la Biblia registra todas las posiciones. No es que Pablo esté resaltando la oración de rodillas, hay mucho tipo de oración, pero como Pablo muy reverente dice, yo doblo mis rodillas, es decir, yo ahora dependo de Dios y me humillo y yo quiero orar por la iglesia. Doblo mis rodillas ¿ante quién? Ante el Padre. Siempre lo hemos dicho aquí, toda oración tiene que ser dirigida al Padre. En el nombre de Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es una oración correcta? Cuando usted, hermano, se dirige al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo. Obviamente usando la palabra de Dios. Entonces, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo dije, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hablando, obviamente, entonces acá de lo que es la familia, la iglesia, tanto militante como triunfante. Esa sería la primera parte. Lo segundo que vemos acá es que el propósito de la oración es para que seamos fortalecidos con poder. Miren lo que dice el versículo 16.
para que os dé, o sea, ¿para qué va a orar Pablo? ¿Para qué va a doblar las rodillas por la iglesia? Y Pablo lo tiene claro, para que os dé, es decir, para que ese Padre de gloria al cual está orando y se está humillando, os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, la idea no solamente es que ahora ya tienen un conocimiento de la palabra de Dios, sino que ahora Pablo está interesado en que ese conocimiento se lleve a una práctica. Amado hermano, es muy fácil conocer las Escrituras, es muy fácil tener la palabra de Dios en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. Usted le puede hablar a cualquier persona de la palabra de Dios, pero qué difícil es poner eso por obra. De antemano le voy a decir, usted jamás será capaz de obedecer la palabra de Dios. Muchos han intentado, hemos intentado y no lo hemos podido hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? El apóstol Pablo aquí nos da la clave. La única manera es doblando la rodilla y dependiendo del precioso Espíritu Santo que está en nosotros y que nos dé el poder y la capacidad para obedecer. Oh, mi amado hermano, si el apóstol Pablo lo entendió así, y oró por la iglesia, y yo también oro por los hermanos, y oro por la iglesia en Cali, en Tuluá, Señor, dale la capacidad para que sean obedientes. Ay, usted también y yo de una manera individual tenemos que entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago ahora con este conocimiento que me diste? Lo importante no es saber de ti, lo importante es obedecerte a ti, tener una relación contigo. Que mi hombre interior crezca, que mi hombre interior se engrandezca, que mi hombre interior se desarrolle, y es la única manera de ser obedientes. Mira lo que dice esta versión, palabra de Dios para todos, el 16. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Y en la versión Reina Valera, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mire, conforme a las riquezas, es decir, Dios tiene riquezas de gracia, ya lo habíamos visto, y Dios tiene riquezas de gloria. Cuando hablamos de gloria, la palabra gloria siempre aparece como los destellos de Dios, como esos reflejos de Dios. Y aquí está hablando entonces, Señor, dale esos destellos tuyos, esa capacidad, ese poder tuyo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, no es un chorrito, no es un poquito, no, son riquezas, hay abundantes riquezas de la gloria de Dios. Y Pablo dice, yo oro para que el Señor les dé conforme a esas riquezas tuyas. ¿Qué les va a dar? Pues el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es la nueva vida que tenemos, la nueva vida que somos en Cristo. Usted es una nueva criatura, usted ahora ha nacido de nuevo, usted ha sido regenerado, el Espíritu Santo está en usted. Esto es para regenerados. Entonces una persona que ha nacido de nuevo no debe quedarse ahí como que ya nací de nuevo y voy por la vida así nomás. No, Señor, nuestra oración, y nos unimos a la oración de Pablo, es, Señor, por favor, dame la capacidad por tu Espíritu que está en mí, que mi hombre interior sea fortalecido, es decir, que crezca. Lo que yo puedo decir aquí, hermanos, es que ese crecimiento nos tiene que llevar en el hombre interior por el Espíritu. Es lo mismo que llegar a tener el carácter de Jesús. Es decir, nosotros fuimos regenerados, pero recuerde que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones quedaron intactas todavía con todo lo pasado. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos invita a ir dejando todas esas cosas, ir transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. Pero esto es la palabra, pero es el Espíritu, es decir, una relación personal que tiene cada persona con el Espíritu. Ahí quiero decirle algo, mi amado hermano. El hecho de que usted esté ahí sentado escuchando este mensaje, el hecho de que venga a la iglesia y se siente con nosotros a escuchar este mensaje, no todos vamos a crecer en la misma dimensión. Nuestro espíritu no va a crecer en la misma dimensión, porque ya es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ya depende de cómo tú comiences a pedirle a Dios en lo secreto: Señor, fortaléceme, amplía, ensancha mi espíritu. Muchas personas vienen al culto, reciben la palabra y se van y no pasa nada, siguen igual. Pero aquel que recibe la palabra y luego va y ora y, Señor, por favor, ayúdame, como dice el apóstol Pablo, y si es posible de rodillas, Señor, fortalece mi hombre interior, que yo sea fortalecido, que yo pueda crecer, que tenga las dimensiones, como lo vamos a ver más adelante, de Jesús en mi vida. Eso es lo que Él está pidiendo, esa es la idea, que seamos fortalecidos en ese sentido.
El ser fortalecidos es para que habite Cristo por la fe. Versículos 17, versículos 19. Y es lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo voy a leer en esta versión, Palabra de Dios para Todos, versículo 17. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe, y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo, que es tan grande que supera a todo conocimiento. Pero a pesar de esto, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es, que se llenen completamente de todo lo que Dios es. En esta parte de ser fortalecidos, sería el punto número 3, ser fortalecidos es para que habite Cristo por la fe. ¿Para qué entonces me voy a ensanchar? Porque es lo que Pablo está orando. Yo pido que interiormente sean ensanchados por medio del Espíritu Santo, sean fortalecidos. ¿Cuál es la idea entonces de que espiritualmente, y pudieran llamar a esta expresión, seamos ensanchados? Yo ya soy espiritual, es decir, Dios me regeneró, tengo un espíritu nuevo, una vida nueva, que es la capacidad para buscar a Dios, que es la capacidad para orar, para leer la palabra, para entender y para obedecer. Ya lo tengo. Pero ¿por qué se ora ahora? Para que yo sea más ensanchado, que mi espíritu se ensanche. Que eso es lo que está diciendo el versículo 16. Otra vez, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y esto es importante, y vuelvo a aclarar acá. ¿Sabe qué es las riquezas? Un depósito inagotable, donde cada creyente puede ir y hoy puede recibir un poquito, mañana más, más. Siempre, riqueza, siempre piensa así. Cuando usted va a orar para ser fortalecido, piense que son riquezas. Es decir, no es que vamos a un lugar donde no hay mucha provisión. No, aquí es abundante y siempre habrá más, y entre más vaya, más va a encontrar. Esa es la idea. Y ahí es donde está la diferencia entre cristianos muy pobres espiritualmente y cristianos más ricos, digámoslo así, espiritualmente, que han crecido, que han avanzado. Depende de usted. Ni siquiera depende del pastor, ni siquiera depende de la iglesia donde asisto, depende individualmente de qué está haciendo usted con lo que está recibiendo. Entonces, cuando él dice para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, ahora dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habitar de Cristo sería el crecimiento de su carácter en el creyente. Bueno, miremos la palabra habitación. Para que habite Cristo por la fe, usted puede ir a una casa, ¿verdad? Pero usted no habita en esa casa. A usted lo invitaron a esa casa, y usted, aunque está en esa casa, a usted lo invitaron a la sala y se sentó en la sala. De pronto, si usted le van a ir al baño, le prestaron el baño. ¿Qué es lo que pasa aquí con los hermanos cuando vienen acá? Conocen acá la sala, si tiene más confianza, entra a la cocina. Pero ninguno de ustedes ha entrado a mi cuarto, ¿verdad? Más privado. Lo mismo, usted no deja entrar a nadie a su cuarto, eso ya es más privado. Ahora, pensando en una habitación, para que habite Cristo por la fe, porque esto es por la fe en vuestros corazones, es decir, ya somos regenerados, Cristo está en mí, pero ¿cómo está? El creyente, Cristo está en ti. No es que Cristo no habita y ahora lo va a llamar a que venga, no, Él ya está, pero Él quiere habitar, es decir, la palabra habitar es vivir permanentemente en esa casa. Pero ¿cómo va a habitar en esa casa? Algo que usted hace cuando alquila una casa y usted va a vivir en esa casa, usted llega y comienza a habitarla y vivir permanentemente, es que usted va a comenzar a ver qué va a corregir, qué va a cambiar, qué va a poner, y comienza a arreglar la casa de alguna manera, la pinta a su gusto, cambia esto, cambia lo otro. Pues bien, eso es lo que quiere decir aquí, que para que Cristo habite en nosotros por la fe, tome habitación de nuestras vidas y comience a vivir de tal manera que Él va a arreglar todo lo que hay dentro de nosotros a su amaño, como a Él le place. Es decir, habitar en una casa es meterse en todos los cuartos, aún en el San Alejo, como decimos, aún en el cuarto que nadie quiere mostrar. Eso es habitar Cristo, que Cristo habite, que tome el control total. Entonces, ¿cómo va a habitar? Obviamente ya hemos visto por su Espíritu, porque cuando somos regenerados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero por el Espíritu es que Cristo habita en nosotros.
Y la idea es que Él tome control entonces de todo nuestro ser, de tal manera que vayamos creciendo en su carácter cada vez más. Esa es la idea, crecer. Y presenta dos metáforas. La metáfora acá del árbol y la metáfora del edificio. Mire lo que dice, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, la metáfora aquí del árbol, arraigado, la palabra arraigados es un árbol que echa raíz, que está enraizado, que tiene profundidad, está arraigado, es decir, un árbol mientras más raíces tenga y más grande sea las raíces, no se va a caer. Entonces lo que está diciendo es que si Cristo habita en mi vida espiritual, en el creyente, y Él ha hecho morada, es decir, ha habitado y está arreglando todo en mi ser, yo ahí estoy siendo arraigado, es decir, estoy enraizando mi vida de tal manera que no solamente soy muy fuerte espiritualmente, sino que doy fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que el Pablo quiere. Yo voy a orar para que cuando esta palabra entre y comiencen a obedecer, ustedes están tan enraizados que no solamente van a estar fuertes, firmes, sino que van a comenzar a dar fruto para Dios. Y toma la otra metáfora, y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor. La palabra cimentado viene del cimiento. Lo que ya hemos visto, el cimiento es Cristo, es decir, una edificación que ha tenido un tremendo fundamento, un tremendo cimiento, de tal manera que los edificios van para arriba y no paran. Aquí en Cali tenemos la Torre de Cali, 47 pisos. ¿Cómo será ese cimiento para sostener 47 pisos, no? Entonces la idea es esa, cimentados en el amor de Cristo. Entonces somos arraigados y cimentados, tenemos un cimiento. ¿Por qué entonces Pablo ora por la iglesia? Para que la iglesia en su espíritu se ensanche, sea fortalecida, de tal manera que vaya tomando el carácter de Cristo. Y de esta manera, entonces la iglesia, tú como creyente, vas a estar tan enraizado, que estás tan fuerte que ninguna borrasca lo va a tumbar. Estás con un cimiento tan profundo en ti, hermano, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, que nada va a derribar ese edificio, esa estructura. Hermano, el cristianismo no ha sido llamado para creer y quedarse ahí ya, sino para el propósito es que siga creciendo, y el Señor lo hará cada vez más, como dice aquí la Escritura. Otro punto es para comprender las dimensiones del amor de Cristo, para que podamos comprender las dimensiones del amor de Cristo. ¿Para qué soy fortalecido en el Espíritu entonces? ¿Para qué soy ensanchado espiritualmente? Estoy usando la palabra ensanchado para que veamos que nuestro espíritu tiene que ensancharse para crecer más, para ser arraigado, estar fuerte. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué? Para comprender las dimensiones del amor de Cristo, versículo 18. Y esto sí que es importante, porque dice aquí, otra vez lo conecto con el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces. Seáis plenamente capaces, o sea, que podamos, que el creyente pueda plenamente, que plenamente, abiertamente pueda ser capaz de ¿qué? De comprender. ¿Y qué vamos a comprender? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Comprender las dimensiones. Estas dimensiones nos hablan del amor inagotable de Cristo, del amor insondable de Cristo. Ahí nos muestra las dimensiones. Yo quiero leerle las dimensiones acá en esta versión, versículo 18. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios. Mire, cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Esas serían las dimensiones. Es decir, nosotros no podemos ir a lo alto, más allá del amor de Dios. Eso es incontable, eso es profundo. No podemos ir a lo largo porque no tiene fin. No podemos ir a lo ancho y no podemos ir a lo profundo. Es decir, el amor de Dios es de una manera inagotable, de una manera insondable. No se puede medir, pero sí lo podemos comprender, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y el amor de Dios. Es decir, hermanos, lo que quiere decir es que, aunque Pablo dice que podamos llegar a comprender, pero no lo vamos a poder llegar a comprender totalmente, siempre vamos a quedar como
en un término que nos falta algo. Nadie puede decir ya llegué. Después usted busca 1 Corintios 8:2, ya lo habíamos visto la vez pasada, 1 Corintios 8:2, que dice, si alguno cree que conoce algo, lo conoce pero no como debiera conocerlo. Es decir, la idea de Pablo acá es que nosotros no alcanzamos a conocer las profundidades del amor de Dios, pero si somos ensanchados vamos a ir conociendo esa profundidad del amor de Dios. Nunca vamos a llegar a la plenitud, pero la idea es que podamos avanzar, crecer, ahondar más y más. Pero un detalle aquí que me llama la atención es con todos los santos y no lo quiero dejar escapar. Versículo 18, seáis, eso es plural, plenamente capaces, plural, de comprender con todos los santos. No es que Pablo está diciendo aquí que de una manera individual, usted creyente individualmente va a comprender. Hay personas que creen que esto es individual y por eso ahora mismo, bueno, hoy por cuestiones de que nos tienen en este confinamiento todavía, pero hay personas que aún ni con la libertad que tienen de ir a una iglesia van, sino que se quedan en sus casas. Ay, yo me lleno aquí de yo me escucho este predicador, me escucho este otro, son mis predicadores favoritos y no me piden diezmos. Entonces, esos predicadores favoritos yo los puedo oír, yo los puedo ver y de una manera individual. ¿Sabe que no está creciendo? Porque otra vez, hermano, recuerde el contexto que venimos llevando. El Señor de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y ese uno se llama la iglesia de Cristo y necesitamos estar unidos, congregados. Y otra vez lo dice aquí, seáis, plural, plenamente capaces, plural, de comprender con todos los santos. Es decir, la comprensión, y como lo vamos a ver en el capítulo 4, la comprensión es edificarnos todos juntos, porque es que juntos somos una familia, porque es que juntos somos un cuerpo, porque es que juntos somos una casa, porque es que juntos somos un edificio. Si usted está separado del cuerpo de Cristo, esto no es para usted. Usted no se va a edificar así. Le tengo que decir, no se va a edificar. Hoy está cada uno en su casa, pero en espíritu estamos unidos y cuando nos volvamos a reunir aquí estamos. Cuando haya la oportunidad hay que correr para congregarnos. Si una persona no se congrega, yo aquí le digo tajantemente, no es hijo de Dios. Si no tiene una iglesia local donde congregarse, usted no es hijo de Dios. A no ser que haya alguna dificultad y no se pueda congregar porque está muy lejos, no hay una iglesia donde congregarse y todo eso es diferente. Pero pudiendo, o que esté enfermo, usted no, y por alguna razón no pueda, eso es diferente. Pero si usted pudiendo hacerlo, no lo hace. Tal vez porque usted se cree que es la última Coca-Cola del desierto, que ya no hay iglesias buenas, usted es el único creyente, se quedó solo y tiene el complejo de Elías. Estoy huyendo, ¿por qué? Porque ya no hay profetas. Hay mucha gente que tiene el complejo de Elías, no, todos son falsos, no hay profetas, yo soy el único profeta de Dios y por eso me escondo acá. Y el Señor le dice, un momentico, yo tengo 7,000 profetas guardados. Para que nadie se crea pues que es que no. Iglesias buenas sí hay, pastores buenos sí hay, creyentes buenos sí hay. Dejemos eso, no perfectos, pero sí hay iglesias correctas, sí hay pastores correctos, sí hay iglesias correctas, creyentes correctos, sí los hay y debemos buscarlos y congregarnos con ellos para ser parte de la iglesia. Cristianos individuales no existen, cristianos como llaneros solitarios no existen. El crecimiento, el ensanchamiento como creyentes lo hacemos en conjunto con los demás hermanos, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos juntos. Y ahí sí va a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y el amor. ¿Usted qué hace solo? Usted cuando está solo no tiene problemas con nadie. Así que no tiene que perdonar a nadie, pero cuando está con otros hermanos va a tener problemas con los hermanos. Y ahí va a aprender carácter, va a poder aprender a perdonar a los hermanos y va a tener carácter, va a aprender a soportar a los hermanos, va a aprender a aguantar a los hermanos, va a aprender a orar con los hermanos, a cantar con los hermanos, a ver sus fallas, a que le vean las suyas y todo eso. Y entre estamos ahí, vamos cogiendo carácter. Es con todos los santos, no es a manera individual. Yo siempre me pararé y diré, cristianos solos no hay. Y usted no va a llegar al cielo solo, usted va a llegar siendo miembro de la familia de Dios, porque hay un Padre, y comienza a decirle el apóstol Pablo, oró al Padre, de donde viene todo nombre, de donde sale el nombre para todas las familias, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Una sola familia que toma el nombre del único Dios todopoderoso y verdadero como familia, no individual. Yo tengo que decirlo una y otra vez porque hay mucha gente, y aún en esta iglesia algunos se hacen los locos. Aquí tengo gente que me llega cada mes. Si usted no se arrepiente de estar viniendo a la iglesia cada mes, usted no es de nosotros. Y yo voy a tener que entrar a corregir eso ya, porque no podemos. Yo no puedo tener aquí una persona que me viene cada mes o cada mes y medio al culto y dice que es hermano y dice que es miembro de esta iglesia. No, Señor.
El día que usted no puede venir, el domingo usted no puede venir, el pastor debe saberlo por qué. Debe saberlo por qué no pudo venir. ¿Y dónde está para saber? Porque por algo tenemos que dar cuenta por ustedes. Pero hay gente que no comprende, no vaya a plaza de iglesia, entonces carismáticas o por allá, donde no les importa si va o no va, y allá sí vaya cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Pero aquí vamos a crecer como una unidad que somos. Y lo otro que vemos acá es que la idea es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Yo sé que es un versículo muy difícil. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, o sea, la profundidad, la dimensión del amor. La idea es que podamos llegar a conocer ese amor de Cristo. Es decir, tú no lo conoces, yo no lo conozco en parte. Usted conoce el amor de Dios en parte, yo conozco el amor de Dios en parte, y por eso necesitamos crecer. Y por eso necesitamos ser ensanchados, y por eso Pablo está orando, Señor, que les dé la capacidad, el poder para que se ensanchen, crezcan espiritualmente y puedan llegar a comprender todo lo que es el amor de Dios. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede a todo conocimiento, sobrepasa cualquier otro conocimiento. Es decir, es más importante ir a la iglesia que ir entre semana a una educación secular. No estoy diciendo que no lo haga. Usted puede estudiar abogacía, usted puede estudiar psicología, usted puede estudiar maestría, usted puede estudiar lo que sea, idioma, lo que sea, y eso está bien. Pero más importante que ir a aprender eso es venir a la escuela de la iglesia y aprender en los cultos. Porque ese amor de Dios, conociéndolo en esas dimensiones, sobrepasa cualquier cosa. El amor de Dios que se excede o que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? ¿Sabe que ese texto es bien difícil? Vamos a ver cómo lo dice acá en la palabra de Dios para todos. Versículo 19. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios, diría Pablo, que lo puedan conocer. De manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. De manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Hermano, y aquí hay algo muy importante. Se da cuenta que no todo es saber de Dios. Míreme lo que le estoy diciendo. Sino tener a Dios. Uno puede saber de Dios, pero no tener a Dios. No conocer a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y conocer a Dios es tenerlo y ser llenos, como dice aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Obviamente que nadie puede ser lleno en ese sentido de toda la plenitud de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos entender ese texto que para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios sería de esta manera? Cuando yo entiendo plenitud de Dios, yo veo ahí que está hablando de un Dios pleno. Es decir, lamentablemente yo conozco pastores que solamente conocen al Dios del amor, solamente al Dios bueno, al Dios misericordioso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que conocer, así como conocemos las dimensiones del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y conocemos, dice que la altura, la largura, la anchura y la profundidad de Cristo. En la misma manera debemos conocer a Dios en todas las dimensiones. ¿Sabe qué puedo yo entender aquí? Que está hablando de las perfecciones de Dios. Es decir, está hablando de lo que normalmente se ha llamado los atributos de Dios. Que Dios no es solo amor, Dios también es ira, fuego consumidor. Dios también es justo. Entonces comenzar a conocer todas las dimensiones de Dios, es decir, tener la idea de quién es Dios verdaderamente. Porque mire que eso es lo que dice aquí esta versión. Vuelvo y lo leo otra vez, palabra de Dios para todos. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Se llenen completamente de todo lo que Dios es. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es ira, Dios es vengador. Sí, Él es vengador, Dios es fuego consumidor, sí Señor. Dios es ira, Dios es justo. O sea, conocer toda la plenitud de Dios, y cuando yo lo conozco y entonces ahora tengo una relación con Él, entonces soy lleno de esa plenitud, y entonces ahí comienza a darme a mí
lo que hemos llamado atributos comunicables, es decir, yo comienzo a tener los atributos de Dios que Él me comunica a mí, no perfectamente, pero los puedo tener y puedo comenzar a manifestarlos. Otra vez volvemos al punto, eso se llama ensanchamiento espiritual. Cuando yo veo todo esto, digo, ahora yo entiendo por qué el apóstol Pablo estaba orando porque esto no se puede hacer sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, o digámoslo de otra manera, sin oración. No vaya a pensar que es solamente venir y recibir una palabra, un mensaje. Hay personas que solamente lo pasan escuchando mensaje. No, eso se tiene que convertir en un momento de oración, de doblar la rodilla en oración, para que Dios comience, eso que sabemos en la mente, comience a bajar a nuestro ser, nos ensanche y ahora podamos nosotros ser como es Dios. Y a eso es que se refiere, ser llenos de la plenitud de Dios. Ser capacitados, dice, que sé de todo conocimiento el amor de Cristo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A eso es que está apuntando esta parte y por eso es que el apóstol Pablo está orando de esta manera. La plenitud significa entonces no ser lleno de otra cosa. Y por favor, aquí voy a decir algo un poquito fuerte. Cuando yo leía esto, yo entendía esto. La plenitud entonces significa no ser lleno de otra cosa, sino ser lleno de Dios. Aquí hay un punto muy trágico y es que lamentablemente hay muchos creyentes, y yo sé que en esta iglesia ocurre, se están llenando tanto de otra cosa que no hay lugar para llenarse de Dios. Y lo que tendríamos que hacer nosotros es cambiar, vaciarnos de esas cosas y llenarnos de Dios. ¿Cómo es posible que usted no tenga tiempo para venir a un culto? ¿Cómo es posible que usted siempre me saque excusas y me diga, no, es que tuve que hacer otra vuelta? Esa vuelta no la podía hacer otro día. No, pero es que me llegó precisamente ese día. Bueno, no lo podía devolver, venga para otro día. Que se le va a acabar el mundo pues si no lo hace otro día. Es que no puede hacer el devocional porque es que, ¿qué? ¿Cuál es la excusa, mi hermano? No hay excusas. No nos vaya a pasar, como muchas personas que buscan a Dios es para que le supla sus problemas y no para rendirse a Él. Yo no sé quién le dio una tarjetica a alguien. No estoy diciendo que sea malo dársela, pero se la dieron a alguien y me llamaron ayer. Un señor, ay, usted es el pastor, que no sé qué, que sí. No, es que yo me di cuenta de usted y digo, bueno, listo, ¿en qué le podemos servir? Es para eso usted me colabora, ¿en qué le puedo colaborar? No, es que yo necesito dinero para todo y le digo, yo aquí le colaboro espiritualmente. Le dije, si usted quiere, tiene deseo por Dios, quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer a Dios, venga, yo le colaboro. No, yo necesito es que me colabore con dinero. Le dije, o sea que usted no quiere lo otro, y me colgó. Hay mucha gente que busca las iglesias pidiendo situaciones financieras, y yo aprendí hace mucho rato. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Mucha gente hoy día va a las iglesias solamente a ver si Dios le ayuda a resolver sus problemas materiales, pero no van buscando la parte espiritual. Y me temo que muchos aún aquí pueden llegar así: voy al culto el domingo, Señor, y aún doy para la obra para que no me falte el pan nuestro de cada día. No, Señor, está equivocado. Tenemos que cambiar la percepción y venir con una motivación diferente, a ser llenos del conocimiento de Dios, para ver cómo lo pongo en práctica entre semanas. Porque yo quiero tener el carácter de Cristo, la plenitud de Dios que venga a mí. Quiero ser saturado del amor de Dios. Quiero ser saturado de la plenitud de Dios para vivir una vida que agrade a Dios, a ver si cambiamos este mundo. El mundo está lleno de mucha gente maldadosa, los creyentes somos diferentes. Y eso es lo que Pablo está diciendo, pero como sabe que no podemos, necesitamos ir a Dios. Hermano, no se la crea, yo no me la puedo creer de que yo puedo, con el conocimiento que tengo de Dios. Yo tengo que ir a pedirle a Dios que me dé la capacidad. Tengo que depender siempre del Espíritu Santo, y por eso está la oración. Y si no, no vamos a ningún Pereira. Yo me le quito el sombrero al apóstol Pablo. Vamos a ir a Filipenses 3, ahí más adelantico. Filipenses 3, capítulo 7. Perdón, Filipenses 3, versículo 7. ¿Cuál es el punto que estoy tocando? La plenitud significa no estar llenos de otra cosa, sino solo de Él. Ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Anhela usted ser lleno de la plenitud de Dios? Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña. Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Se está dispuesto
y estoy dispuesto yo a perder cosas terrenales y materiales con tal de ganar el amor de Cristo? ¿Verdad que no? Usted no quiere perder la comodidad. Muchos vienen a la iglesia porque se quedaron dormidos, porque no quieren perder la comodidad de levantarse. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Tenemos que llegar a ese nivel, si no nos sirve. Estimar todas las cosas como pérdida, sin importancia, sin valor alguno comparado con la vida de Dios. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ah, claro, mi Señor, ahí está la clave. Pablo había tenido a Jesucristo como su Señor. Y cuando uno tiene a Cristo como su Señor, Él manda y yo obedezco. Pero si Cristo no es mi Señor, yo hago lo que quiero. Otra vez, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, había algo que Pablo quería, era ganar a Cristo. Y yo renuncio si es posible a una novela, y yo renuncio si es posible a una película, y yo renuncio si es posible a un partido de fútbol o qué sé yo, como hablan, que la Champions, que no sé qué y todo eso. Si es posible, yo renuncio a algo que estoy haciendo y que me está quitando el lugar de Dios, y lo tengo como pérdida por amor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Podemos tener por basura aquellas cosas que nos quitan el primer lugar. Yo no estoy diciendo que no lo haga, yo mismo practico el ciclismo, pero el ciclismo no debe tomar el lugar de Dios. Por eso tengo ciertos días nomás. Y las cosas, y tengo que estar primero, tengo que haber buscado a Dios en oración, leer la palabra, estudiar la palabra. Los cultos tienen que ser primordiales, lo que es de Dios tiene que ser primordial, y ahondar en eso, no llevar una vida ahí raquítica como le digo yo, monótona, todo el tiempo lo mismo. No, hay que ahondar y tener hambre y sed y correr a la iglesia y no ser el último en llegar, caramba, ser el primero en llegar y estar ahí para no perderme ni el saludo del pastor, caramba. Mucha gente cuando llega, uno ya está orando, uno ya está cantando, es más, ya va hasta por la mitad del mensaje. ¿Eso para qué? Tenemos que ser excelente en esto. Y eso es lo que Pablo está orando por esta iglesia. Y lo último, Pablo concluye su oración con una doxología de agradecimiento. Versículo 20 y 21. Y aquel, o sea, que Él es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que le va a decir allí. Aquel es Dios que es poderoso, Él es todopoderoso, para hacer todas las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Es más, dice, y las hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y las hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ahí hay una clave, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué está orando? Para que Dios le diera el poder, la capacidad de ser ensanchados. Es decir, de acuerdo al ensanchamiento y al poder que hay, ese es un limitante, Dios va a responder la oración. Aunque quiero aclarar algo acá, ¿acaso no está hablando de cosas materiales? Cuando Él dice que y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, se refiere al contexto de que Pablo está orando para que sean llenos de la plenitud de Dios, es decir, de todo lo que Él ya les ha explicado. Entonces dice, bueno, Pablo ora y está consciente de que Dios le va a responder porque es todopoderoso. Cuando yo oro estoy consciente de que Dios me va a responder porque es todopoderoso. Pero ¿cuál es mi oración? Hermano, mi oración es para crecer más espiritualmente y ser como Cristo. Eso es lo que oro todos los días, o mi oración es para que Dios me dé el pan nuestro de cada día.
Otra vez Jesucristo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a llegar. El asunto es que nos hemos confundido y nos han enseñado a orar y a llegar a Dios solamente para pedir cosas terrenales, cosas materiales. Pablo no está diciendo eso. Yo tengo que orar por las cosas espirituales. Dame más sabiduría para yo entender. Ensancha mi espíritu. Señor, ayúdame a crecer más conforme a tu carácter. Señor, ayúdame a tener la plenitud tuya. Que yo pueda comprender las perfecciones de Dios, el conocimiento de Dios, como estamos viendo los jueves. Esa debe ser nuestra oración primordial, pero la gente coge este texto y lo saca y cree que es algo material. No, Señor, aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Obviamente, es decir, usted pide limitadamente, pero Dios es rico y le da a dar mucho más. Pero esto no es material, esto es espiritual, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, la respuesta depende de la capacidad que Dios nos haya ensanchado, y entonces esto se convierte en algo, no sé cómo llamarlo, se convierte de esta manera. Usted se ensancha más en su espíritu porque le ora a Dios, porque le pide, porque conoce más de Dios, se ensancha, y de acuerdo a eso su oración será acorde a la voluntad de Dios y Dios le va a dar mucho más. Y si está más ensanchado, Dios le da mucho más de acuerdo al poder que actúa en usted, de acuerdo al ensanchamiento que tiene de la fe. Es decir, Jesucristo lo dijo, al que más tiene, más se le da. ¿Tiene más? Más se le da. ¿Tiene más se le da. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso, hermano, esto es muy peligroso. Si usted viene a la iglesia y viene cuando se le da la gana, viene y escucha lo que quiere y todo, y se va y sigue lo mismo, sigue igual, a usted se le va a quitar todo eso, es decir, se le perderá. Y nunca crecerá. Y al final Dios terminará pues en el infierno, porque yo no creo que Dios vaya a tener hijos así. Los hijos de Dios buscan crecer, quieren crecer como Él, quieren tener su carácter. Es decir, este epístola es para hijos de Dios. Y cuando ya, perdón, yo le leo esta versión. Dice el versículo 20, porque por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Y el versículo 21, gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre que así sea. Entonces, ¿cómo termina el apóstol Pablo acá? Esa doxología se da en el contexto de la iglesia. Sería la última parte, la doxología final. Doxología es alabanza, es adoración, es acción de gracias a Dios. Entonces Pablo dice, bueno, ¿cómo termina ese capítulo 3 para entrar al capítulo 4 ahora? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Vivimos para la gloria de Dios. ¿Dónde? En la iglesia y en Cristo. Dos cosas, en la iglesia y en Cristo. Volvemos al mismo punto, en la iglesia, no en su casa, en la iglesia. Es decir, la iglesia debe estar congregada para que esto sea una realidad. La iglesia debe estar presente. El Señor quiere la iglesia reunida como un solo hombre, para que se cimente, para que se enraice. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Si estamos fuera de Cristo, porque hay gente que está en la iglesia y no está en Cristo. Aquí es estar en Cristo y estar en la iglesia. Estamos en la iglesia y estamos en Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Todas las generaciones le deben dar gloria a Dios por todos los siglos. La iglesia le dará gloria a Dios ahora y en la eternidad. Hermanos, ¿sabe qué es lo precioso? Que la iglesia le da gloria a Dios aquí. La iglesia militante le da gloria a Dios, y la iglesia triunfante le está dando la gloria a Dios. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, o cuando partamos de esta tierra, el Señor venga por nosotros, pasamos a ser la iglesia militante, a ser una iglesia triunfante, y le seguiremos dando la gloria a Dios, porque eso no tiene acabadero, porque jamás vamos a conocer plenamente las dimensiones de Dios. Ay, pero ahí dice que sí, pero es mi corazón, no es Dios. La plenitud de Dios en mi corazón, es decir, que mi corazón pueda percibir más y más la plenitud de Dios, todo lo que es Dios. Pero yo no alcanzo a percibirlo totalmente, y la iglesia tampoco, ni en la eternidad. Por eso necesitamos toda la eternidad. Entonces Pablo ora por la iglesia y hace la oración por la iglesia para que pueda tener todas estas comprensiones, pueda tener todas estas dimensiones. Y ya teniendo esto, Pablo habiendo orado por la iglesia de esta manera, ahora sí la iglesia puede pasar a practicar el evangelio, a vivir la vida espiritual, que es lo que viene ahora en el capítulo 4.
Ya vimos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que sería la enseñanza. Ahora va a venir la práctica, pero hermano, Pablo lo entiende. No hay práctica sin oración, no hay práctica sin doblar la rodilla a Dios, no hay práctica sin un ensanchamiento espiritual, no hay práctica sin el crecimiento de la plenitud del amor de Dios en nosotros. No hay práctica si la iglesia no honra y glorifica a Dios y le da todo el honor y toda la gloria a Dios. La iglesia, no el hermano individual, la iglesia. Entonces esa fue la oración del apóstol Pablo por los gentiles, y de esta manera damos concluido el capítulo número 3 para entrar al capítulo número 4. Oremos, mis amados hermanos.